Ciao, and welcome to my channel. Ciao Languages and Culture is the best place to explore and develop your knowledge of languages and cultures, from food to history, society to music, and lots more. Please subscribe and like this video, and let's grow Ciao together. Today I'll be talking in Spanish about a staple dish of Spanish tapas. So let's get started. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Comenzaré hoy por introducir el tema sobre el cual hablaré. Un plato español que se llama patatas bravas. Pero se puede decir también patatas a la brava, papas bravas o incluso patatas a lo pobre. Entonces, empezamos. Cuando se cocinan las patatas bravas, las patatas pueden ser fritas o se cocinan en agua, en aceite o al horno. Y suelen ser cortadas en dados. También, las patatas bravas es un plato típico de la gastronomía española. Es el clásico de las tapas. A tal punto que la Organización de las Naciones Unidas incluyó las patatas bravas como receta típicamente española en un recopilatorio de 200 recetas de patatas publicado en 2008. Se sabe poco del origen de las patatas bravas, sin embargo, se sabe que fueron creadas hace 60 o 70 años. En cuanto al lugar de origen, es probablemente madrileño. La idea del plato fue concebida en el bar Casa Perico o La Casona. Sobre el año 1960, las colas alrededor de estos bares fueron míticas solo para probar las patatas bravas. Hoy en día, aunque cada cocinero tiene su propia receta, hay dos versiones principales. La que se prepara con harina, cebolla y pimentón picante, sin salsa. Y la que usa un sofrito de tomate con pimentón o guindilla. Sin embargo, hay variedades en todas partes. En Madrid, que es la cuna de esta receta, es con tomate y cayena. En Cataluña y la Comunidad Valenciana se prepara el plato con ajo, aceite de oliva, guindilla y pimentón. Y en Andalucía suelen servirse acompañada de alioli. Pero hay algunos debates sobre esto. Este plato es también importante para la cultura global hispánica, porque los ingredientes muestran la importancia de los países americanos hispanohablantes en la gastronomía española. Las guindillas se cultivaron por primera vez en México, cerca de Puebla, Oaxaca y Veracruz. Y también en Centroamérica y partes de Sudamérica. Además, el origen del tomate se localiza en la región andina. Y esta región se extiende desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile. Pero el primer cultivo fue arraigado en México, 500 años antes de Cristo. Y en más, las patatas fueron cultivadas por primera vez en Perú y partes de Bolivia. Fueron introducidas en Europa como parte del intercambio colombino en el siglo XVI. Es un plato que me recuerda tanto a mis vacaciones en la Comunidad Valenciana con mis abuelos durante mi juventud. Y por eso no quise desaprovechar la oportunidad para hablar sobre este plato en mi vídeo. Gracias a todos y hasta luego. Chao.